Si cantas una canción para mí ahora mismo, te pagaré $5 millones en efectivo, pronunció el joven emir árabe, señalando un lujoso piano de cola marca Yamaha en el rincón de la estancia. Su voz sonaba tranquila, pero cada palabra se percibía como la orden de un hombre para quien el planeta entero era simplemente un enorme tablero de ajedrez. ¿Y si me niego?, preguntó fríamente la empleada vestida con una sencilla camisa blanca, sin apartar la vista de sus oscuros ojos. Entonces comprenderé que ciertas cosas, en efecto, son imposibles de adquirir con dinero, sonrió él. Y esa sonrisa resultó ser a la vez atractiva y aterradora, como una hoja afilada escondida en seda. Pero él ni siquiera sospechaba que ante él no se encontraba una simple empleada de una prestigiosa hostería, sino una mujer cuya voz, en el pasado, hacía estremecer las principales salas de conciertos de España. No imaginaba en absoluto que la oferta que consideraba increíblemente generosa y atractiva era, en realidad, el insulto más atroz que se podía proferir. Y desconocía por completo que esta noche daría un vuelco a las vidas de ambos para siempre, destruyendo totalmente todo aquello en lo que creían sobre sí mismos y sobre el otro. El hotel de 6 estrellas Otare Palace, en pleno centro de Doha, era la encarnación del esplendor oriental y el confort europeo. Su fachada de granito blanco y oro brillaba bajo el implacable sol del desierto, como un espejismo materializado, gracias al esfuerzo de los mejores arquitectos del mundo, y a una financiación prácticamente ilimitada. En el interior del edificio, la temperatura se mantenía en el punto ideal de 21 grados. El espacio estaba impregnado del delicado aroma del sándalo y el aceite de rosas, y cada detalle de la decoración, desde las alfombras turcas tejidas a mano hasta los espejos florentinos del siglo XVI, proclamaba a gritos una fortuna que la gente común ni siquiera puede imaginar. En esta calurosa tarde de julio de 2024, el salón de banquetes central del hotel estaba totalmente preparado para una celebración de la que se hablaba en los círculos de élite desde hacía semanas. Hoy se planeaba una subasta privada de antigüedades, organizada por la Casa de Artes Élite, especialmente para un estrecho grupo de coleccionistas y conocedores de todo el planeta. Se subastaban piezas raras, desde miniaturas del antiguo Egipto hasta creaciones de pintores orientales contemporáneos, cuyos lienzos se vendían por millones en plataformas internacionales. Se esperaba la visita de unos 90 invitados, cada uno de los cuales era multimillonario, miembro de una de las familias gobernantes del Medio Oriente o director de una corporación gigantesca. El precio de salida de cualquier objeto comenzaba en $100,000, y algunas obras maestras se valoraban en decenas de millones. No era simplemente una subasta, era una demostración de poder, autoridad y superioridad espiritual de la cúspide de la sociedad, que podía permitirse adquirir obras maestras inestimables, con la misma facilidad con la que los ciudadanos de a pie compran recuerdos. Entre los trabajadores del hotel, absortos en los preparativos finales para este evento de gran magnitud, se desplazaba casi invisible una joven alta y elegante, de cabello castaño oscuro, recogido en un peinado estricto. Se llamaba Amelia Blanc y oficialmente trabajaba en la hostería desde hacía solo 4 meses como camarera en el departamento de banquetes. 29 años, rasgos españoles finos con pómulos altos y enormes ojos grises con matices verdes que parecían demasiado tristes para su edad. Manos frágiles de dedos largos y movimientos absolutamente elegantes. Todo esto delataba en ella a una persona de un círculo completamente distinto, como si una dama noble se viera obligada a esconderse bajo la apariencia de una simple sirviente. Amelia controlaba atentamente la disposición de las mesas, colocando copas de cristal de Bohemia de varios miles de dólares cada una, distribuyendo tenedores y cuchillos de platino con baño de oro, y ajustando pañuelos de lino impecablemente planchados con escudos del edificio bordados en oro. Sus gestos eran precisos e impecables. Eran el resultado no solo de 4 meses de trabajo,
sino de largos años de una existencia absolutamente diferente, que ninguno de sus compañeros siquiera sospechaba. En aquel entonces, yo todavía no comprendía en absoluto que esta decisión de permanecer en las sombras cambiaría para siempre todo mi futuro, y que huir de mí misma resultaría en un choque grandioso con el destino. Amelia, ¿has terminado el trabajo con la mesa central? La llamó Yasmín, la jefa de sala, una amable egipcia de 50 años que trabajaba en el edificio desde hacía 21 años y conocía todos sus secretos. Sí, Yasmín, todo está preparado, respondió Amelia en inglés, con un ligero acento español que no había logrado ocultar del todo, tras años de estancia en el extranjero. Excelente. Ten en cuenta que hoy es una noche inusual. Aquí se reunirán personas sumamente influyentes, incluido el propio emir Tariq ibn Said. Se rumorea que ha volado especialmente desde Riad en su avión privado Gulfstream, solo para participar en las pujas. Sé extremadamente atenta e invisible. Este tipo de invitados no soporta que se les quede mirando, pero al mismo tiempo exigen un servicio impecable. Amelia asintió conforme, aunque el nombre de Tariq ibn Said no despertó en ella ninguna reverencia. Durante sus 4 meses en aquel establecimiento, había atendido a tal cantidad de ricos, celebridades y gobernantes, que hacía mucho tiempo había dejado de sorprenderse por los estatus y capitales. Para ella, todas estas personas eran exactamente iguales. Acaudalados, a menudo altivos, invariablemente convencidos de su singularidad y de su derecho a esperar lo impensable. Ella no había elegido esta ocupación por vocación. 4 meses atrás, Amelia llegó a Doha con el resto de sus ahorros en el bolso, necesitando desesperadamente cualquier ingreso que le permitiera quedarse allí y no volar de regreso a España, donde arrastraba una historia de deshonra y una profesión pisoteada. El puesto de camarera en una hostería de prestigio no era el límite de sus sueños, sino una dura necesidad, un camino para hacerse invisible, desaparecer en la masa del personal de servicio, borrar de su memoria el pasado e intentar construir al menos un atisbo de futuro. A las 7 de la tarde, cuando los últimos rayos de sol teñían los rascacielos de Doha de tonos dorados y rosados, comenzaron a llegar los primeros visitantes. Limusinas, automóviles Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, uno más lujoso que otro, se alineaban en la entrada principal del edificio. Porteros con trajes ideales abrían las puertas, saludando a los dueños de estos vehículos y a sus acompañantes. Damas en vestidos de gala de famosos diseñadores, cubiertas de joyas cuyo valor superaba el presupuesto anual de un país pequeño. Hombres con vestiduras blancas clásicas sujetas por aros de oro con piedras preciosas, o en prestigiosos trajes europeos de Armani y Hugo Boss, mujeres en elegantes atuendos de Prada y Chanel, o en atrevidos vestidos de noche. Todos se desplazaban con esa seguridad específica que otorga la influencia absoluta y los recursos financieros ilimitados. Amelia, situada en el pasillo de servicio de la sala, observaba este desfile de lujo con rostro distante. En otro tiempo, en otra vida, ella misma formaba parte de dicha sociedad, aunque fuera en otro país. Guardaba en su memoria las miradas entusiastas, las ovaciones, y los ramos que volaban al escenario tras sus conciertos en las principales salas de teatro de Europa. Pero todo eso quedó lejos en el pasado, que se truncó hace 4 años en una noche terrible en Madrid, cuando todo su universo se derrumbó. Ahora era simplemente Amelia, la camarera, un elemento invisible del fondo para estas personas, no más significativa que la lámpara de cristal sobre sus cabezas o la alfombra turca bajo sus zapatos. Amelia, ponte en tu posición en la mesa central, ordenó Yasmín. Atenderás la zona especial donde se ubicará el emir Ibn Said y su séquito. La joven asintió y se dirigió al lugar designado. Se encontraba en una ligera elevación con una vista excelente de toda la estancia y del podio donde se planeaba realizar la subasta. La mesa estaba servida con un lujo especial. Tela blanca de algodón egipcio, ramos de orquídeas y lirios blancos,
lámparas en marcos de oro, platos de la porcelana más fina con pintura a mano. Yo estaba firmemente convencida de que lo peor ya había pasado, pero las nubes de tormenta apenas comenzaban a agolparse sobre nuestras cabezas. Exactamente a las 7:30, él entró en la estancia. El emir Tariq ibn Said era joven, pero ya disponía de un capital que la revista Capital cifraba en $8,000 millones. Medía unos 190 centímetros de altura, con una postura impecable y el paso firme de un hombre acostumbrado a estar en el centro de atención. Su vestidura blanca clásica estaba confeccionada con la seda más fina, y su pañuelo estaba sujeto por un aro de platino con diamantes. En su muñeca brillaba un reloj único de la marca Vacheron Constantin, valorado en más de $1 millón. Sin embargo, ni el atuendo ni las joyas lo hacían inolvidable. La razón era su rostro. Sorprendentemente atractivo incluso para los criterios locales, donde la apariencia de un hombre era respetada tanto como su cuenta bancaria. Rasgos orientales ideales con pómulos prominentes, nariz recta y labios estrictamente definidos, vello facial corto y cuidado, recortado con precisión de joyero, destacando el potente contorno de la barbilla, y ojos oscuros, prácticamente negros, sabios, penetrantes, con ese brillo específico que se encuentra en personalidades que conocen su valor y comprenden claramente lo que desean de la existencia. Tariq no apareció solo. Lo rodeaba un pequeño grupo, 2 guardias de seguridad con trajes sobrios que permanecían a una distancia respetuosa, un asistente personal, un hombre imponente de 41 años con papeles en las manos, y 3 amigos, igualmente jóvenes, acaudalados e inquebrantables representantes de la élite oriental. La estancia pareció detenerse mientras él caminaba hacia su lugar. Las conversaciones se acallaron, las cabezas se inclinaron respetuosamente, las damas lanzaban a escondidas miradas entusiastas. El emir Tariq ibn Said no era simplemente un hombre rico, servía como la personificación de la nueva cúpula oriental, erudita, global, pero al mismo tiempo fuertemente ligada a sus raíces. Se formó en Cambridge y dirigía varias firmas transnacionales, desde proyectos de innovación en parques tecnológicos hasta cadenas de hoteles de lujo por todo el planeta. Era famoso por sus obras de mecenazgo y, al mismo tiempo, por su severo enfoque comercial. Además, era famoso por su carácter. Tariq ibn Said no toleraba el diletantismo, no perdonaba los errores y esperaba la perfección en todo lo que lo envolvía. Quienes colaboraban con él afirmaban que poseía 2 estados, una calma total y una ira gélida, y el salto entre ambos podía ocurrir instantáneamente como el destello de un relámpago. Parecía que este acuerdo casual traería solo un alivio temporal. Sin embargo, fue precisamente lo que puso en marcha el mecanismo irreversible de los acontecimientos fatídicos. Amelia se quedó petrificada junto a la mesa auxiliar, lista para comenzar el servicio cuando el gobernante y su grupo se acomodaron en los sillones. Observó cómo él recorría el espacio con una mirada inquisitiva. Se detuvo unos instantes en los lienzos expuestos para la subasta, y luego se volvió hacia su asistente, discutiendo algo en voz baja. ¿Vino espumoso o agua con gas, Su Alteza?, preguntó Yasmín, acercándose a la mesa con una inclinación ideal. Agua mineral con cítricos, pronunció Tariq sin apartar la vista de la lista de lotes. Su voz sonaba aterciopelada, pacífica, con un ligero acento británico tras sus estudios en Cambridge. Para todos. Yasmín llamó con la mano a Amelia, quien se dirigió velozmente a la barra para traer las bebidas. Unos minutos después, regresó con una bandeja de platino sobre la que se alzaban vasos con agua helada, decorados con trozos de limón y menta fresca. Comenzó a colocar los vasos ante los visitantes, moviéndose de forma silenciosa y ágil, intentando permanecer lo más invisible posible, tal como Yasmín le había instruido.
Sin embargo, cuando bajó el último vaso ante el propio emir, sus miradas se cruzaron accidentalmente. Duró solo un instante, posiblemente incluso menos. Amelia bajó los ojos de inmediato como se le exigía al personal, pero en ese breve segundo algo ocurrió. Tariq se quedó inmóvil, mirándola con una expresión que ella no pudo descifrar. Asombro, curiosidad, reconocimiento. ¿Es usted una empleada nueva?, preguntó de repente en inglés. Amelia se sobresaltó. No esperaba que se dirigieran a ella en absoluto. Sí, Su Alteza. Trabajo aquí desde hace 4 meses, susurró sin levantar la cabeza. Míreme. No sonó como una petición, sino como una orden, aunque dicha con voz firme. Amelia levantó los ojos lentamente. Tariq examinaba su rostro con el mismo interés con que un momento antes estudiaba la lista de obras maestras. En su mirada no se leía nada vulgar ni humillante, más bien un interés profesional, como si intentara resolver un enigma. «Usted no es de estas tierras», pronunció. «¿De dónde?» «De España, Su Alteza», respondió Amelia, sintiendo un escalofrío recorriéndole la espalda ante tal atención. No deseaba atraer miradas, no quería que la distinguieran, particularmente personas como él. «Interesante», alargó Tariq, y en su tono asomó una nota que ella no pudo identificar. «¿Cómo se llama?» «Amelia, Su Alteza». «Amelia», pronunció él como evaluando el sonido. «Hermoso, puede retirarse». Ella se alejó apresuradamente, sintiendo su mirada incluso cuando regresó a la mesa auxiliar. Su corazón latía más rápido de lo habitual, y Amelia se recriminaba por esta reacción absurda. ¿Qué tenía de especial que un hombre rico le hubiera dirigido un par de frases? Él, probablemente, ya habría borrado de su cabeza su existencia, concentrándose en sus asuntos y amigos, pero ella estaba profundamente equivocada. En aquel instante ninguno de nosotros podía prever qué precio tan enorme habría que pagar por este fugaz destello de sinceridad. A lo largo, Tariq ibn Said compró con éxito 2 piezas. Una antigua miniatura egipcia, obra de un maestro por $2 millones, y una reciente obra abstracta de un joven pintor asiático por 300,000. Subía las apuestas de forma pausada, casi sin entusiasmo, simplemente alzando la cartulina con la cifra, pero nadie se atrevía a superarlo después del segundo paso. Todos comprendían que cuando Tariq ibn Said planeaba llevarse algo, se lo llevaba independientemente del costo. A las 10 de la noche, la fase solemne de las pujas terminó. Los objetos presentados fueron vendidos, los récords superados. Los organizadores de la Casa de Artes Élite radiaban alegría. Los ingresos superaron los $16 millones. Ahora los visitantes se dividieron en pequeños grupos. Algunos continuaban discutiendo las adquisiciones, otros pasaron a resolver tareas comerciales, y otros simplemente disfrutaban de las bebidas y los refinados manjares que los trabajadores del hotel seguían repartiendo. Amelia estaba agotada. 4 horas de pie en zapatos apretados. La presión continua de la necesidad de parecer impecable. Pesadas bandejas con bebidas y comida. Todo esto se fundía en un agotamiento físico y espiritual. Soñaba únicamente con que terminara este turno, con la posibilidad de irse a su diminuta habitación alquilada en el viejo barrio de Al-Sad, quitarse esa ropa odiada, ponerse bajo la ducha y simplemente desplomarse sobre el colchón. Pero el turno aún no había llegado a su fin. «Amelia», la llamó Yasmín en voz baja, acercándose a ella. «El emir Ibn Said exige que se le sirva champán cristal, cosecha de 2008. La bebida está en la bodega. Ya me he puesto en contacto con el sumiller. Él te la entregará. Llévala directamente a su mesa y ábrela allí». La joven asintió y se dirigió al elevador de servicio que bajaba al nivel inferior del edificio, donde se encontraba la famosa bodega de vino del Otare Palace.
una de las colecciones más ricas de bebidas nobles de todo el Medio Oriente. El especialista, un español de cabello canoso, el señor Moretti, ya la esperaba con el valioso envase en una cubeta especial con hielo. «Tome, señorita», pronunció en español, que Amelia, naturalmente, entendía perfectamente. «Tenga cuidado. Es una cosecha única, valorada en unos $2,000 por pieza. El emir Ibn Said es uno de los pocos invitados capaces de comprender semejante nivel». «Gracias, señor Moretti», respondió Amelia en español, tomando la cubeta. El viejo especialista arqueó las cejas con asombro. «¿Habla usted español?» «Ah, por supuesto, si es usted española. Pero, ¿de dónde viene esa mirada tan melancólica en una joven madrileña?» «Es una historia complicada», soltó Amelia evasivamente, y se apresuró hacia el elevador, sin deseos de profundizar en el diálogo. Yo pensaba que el pasado estaba enterrado de forma segura bajo una capa de mentiras, pero las pruebas futuras se preparaban para abrir sin piedad todas las viejas heridas. Al regresar a la estancia, se dirigió a la mesa del gobernante. La mayoría de sus invitados se habían retirado, solo quedaban 3. El propio Tariq, su asistente Amir y uno de sus amigos, un hombre joven en un traje lujoso que, a juzgar por el diálogo, discutía una futura operación en el sector inmobiliario. «Su Alteza, Cristal 2008», dijo Amelia en voz baja, colocando la cubeta sobre la superficie. «¡Excelente!», asintió Tariq. «Ábralo, hágame el favor». Amelia sacó con cuidado el envase de la cubeta, lo secó con un paño cristalino y comenzó a retirar el envoltorio y la malla metálica. Sus gestos eran firmes y ágiles. En 4 meses de trabajo, había abierto cientos de recipientes similares. Pero en ese instante, algo salió mal. Quizás el recipiente estaba demasiado congelado. Quizás la presión interna superaba la norma. Quizás fue simplemente una broma cruel de la fortuna. Cuando Amelia comenzó a girar suavemente el cristal para extraer el corcho con cuidado, este saltó con un estallido ensordecedor, y un chorro de la bebida espumosa salió disparado hacia un lado, impactando de lleno sobre la vestidura impecablemente limpia del emir Tariq Ibn Said. Los segundos parecieron congelarse. Amelia se quedó petrificada con el cristal en las manos, contemplando la mancha húmeda que se extendía sobre el atuendo de uno de los hombres más poderosos del estado. Su rostro palideció. Sus dedos temblaron. En su mente cruzó una sola idea. Me despedirán. No, peor aún. Me expulsarán del país. Es el fin. Tariq se levantó lentamente de su sillón. En su rostro no se leía rabia, sino más bien sorpresa, como si no pudiera procesar que algo así fuera siquiera posible. El amigo y el asistente se quedaron inmóviles, sin saber cómo actuar. Por el salón corrió un murmullo contenido. Muchos captaron el incidente, aunque intentaban no mostrar su interés. «Yo le ruego me disculpe, Su Alteza», tartamudeó Amelia, colocando el recipiente sobre la mesa con dedos temblorosos. «Fue un error terrible, yo...» «Cálmese», pronunció Tariq con calma, sacando un pañuelo y limpiando la humedad. «Es solo una bebida, no es sangre». Su repentina serenidad asustaba casi más que si hubiera estallado a gritos. Amelia comprendía que este tipo de personas nunca gritan al servicio en público. Simplemente borran tu futuro con una sola llamada. Hacia la mesa corrió apresuradamente Yasmín, blanca como el papel. «Su Alteza, 1000 disculpas. Esto es inadmisible. La joven será despedida en este mismo instante. Ella...» «Espere», la interrumpió Tariq, igual de calmado. Luego miró a Amelia, y en su mirada asomó algo inusual. «¿Está usted preocupada?» «Yo...» «Su Alteza», pronunció Amelia. «Yo era culpable», pensaba siguiendo la regla. «Mucho. ¿Por qué?» La pregunta la tomó desprevenida. «Porque he arruinado su velada, su ropa, porque teme perder su puesto», completó él por ella. «Entiendo». Se volvió hacia Yasmín.
¿Cuánto cuesta este envase? Unos $2,000, Su Alteza. ¿Y mi vestidura? ¿Cuánto costará la limpieza o la adquisición de una nueva? Yasmín guardaba un silencio perdido, sin comprender a dónde quería llegar. Supongamos 3,000, respondió el propio Tarik. En total, $5,000 de pérdida, una suma enorme para una empleada que recibe, ¿cuánto al mes? $100, Su Alteza, soltó Amelia casi de forma inaudible. Más triste aún, asintió Tarik. Luego, para shock general, sonrió. ¿Saben qué? Convirtamos esto en algo más emocionante. Sacó de su bolsillo un dispositivo. Deslizó el dedo por la pantalla y luego se lo pasó a su asistente. Amir, envía $5,000 al hotel en concepto de compensación. Y ahora se volvió hacia Amelia. Y en sus ojos se encendió ese mismo brillo que ella notaba cuando él subía las apuestas en la subasta. Tengo la intención de ponerte una condición. Podrían haber parecido que esto era una victoria absoluta y un triunfo, pero entre los bastidores del éxito ya se ocultaba una nueva trampa, aún más sofisticada. ¿Una condición?, repitió Amelia sin comprender la esencia. Exactamente. Un acuerdo que compensará totalmente tu error e incluso te reportará un beneficio muy sólido. Señaló el lujoso piano de cola Yamaha, situado en la esquina de la estancia sobre un podio bajo. El instrumento era un detalle decorativo. De vez en cuando un maestro contratado tocaba en él durante eventos específicos, pero hoy servía simplemente de decoración. ¿Ves aquel piano?, preguntó Tarik. Sí, dijo Amelia con cautela, sintiendo cómo el corazón comenzaba a latirle más rápido. Si te acercas a él ahora mismo e interpretas para nosotros, para mí y mis amigos, una composición, solo una, te pagaré $5 millones en efectivo. Las frases cayeron en el silencio que se había hecho, como piedras en un lago helado. Todos los que estaban lo suficientemente cerca para captar el sonido se quedaron atónitos. $5 millones. Por una sola composición. Parecía una locura. Amelia se quedó inmóvil, incapaz de articular palabra alguna. Su rostro seguía pálido, sus labios ligeramente entreabiertos, sus ojos abiertos de par en par por el asombro. Miraba a Tarik, luego al piano, luego otra vez a él, como si no pudiera creer en la autenticidad de lo que estaba ocurriendo. Yo no lo comprendo, soltó finalmente. Fui incapaz de comprenderlo, pensaba ella. Está perfectamente claro, sonrió Tarik, evidentemente disfrutando del efecto que causaron sus frases. Vas al instrumento, interpretas una composición, absolutamente cualquiera que desees, y te llevas $5 millones. Una transacción a cualquier país, a cualquier banco, totalmente oficial. Fondos que darán un vuelco a tu futuro. Pero, ¿por qué?, murmuró Amelia. ¿Por qué hace usted esto? Tarik se detuvo un instante y luego se encogió de hombros. Porque estoy aburrido. Porque he pasado toda la velada comprando lienzos de los que ya tengo cientos, discutiendo contratos que ya no me dan la emoción de antes, porque ansío ver algo sincero, impredecible, porque... La miró fijamente. Porque noto en tus ojos algo que me susurra que no eres una simple empleada. Se equivoca, soltó Amelia con brusquedad. Soy una empleada común, nada más. Entonces rechaza los fondos, replicó Tarik con ligera firmeza. Si eres una empleada común que no tiene nada que ocultar, entonces $5 millones serán una condición increíblemente beneficiosa. Simplemente camina hacia el piano e interpreta. Una melodía infantil, un éxito conocido, el himno nacional, no importa. Lo principal es que suene desde el corazón. Creíamos que habíamos alcanzado un puerto seguro, pero la prueba de resistencia más importante para nuestros sentimientos nos aguardaba por delante.
Amelia sentía cómo las barreras comenzaban a cerrarse a su alrededor. Este hombre, este rico, altivo y seguro de sí mismo, acababa de presionar la herida más dolorosa de su existencia. Él no sabía que la empujaba no solo a nacer música, la empujaba a dar un paso de regreso a aquella sociedad de la que ella huyó hace 4 años. La sociedad que la pisoteó, la engaó y la escupió como material de desecho. El piano, el canto, el escenario. Todo eso era parte del pasado que Amelia enterró profundamente en su alma, prometiéndose nunca mirar atrás. Pero $5 millones. Era una suma que destruiría todas sus desgracias. Tendría la oportunidad de rescatar a su madre, que vivía en Madrid, enferma y abandonada. Tendría la oportunidad de saldar las deudas que crecieron tras aquella deshonra destructiva. Tendría la oportunidad de iniciar su existencia desde cero, verdaderamente desde cero, sin ocultarse bajo la apariencia de una camarera. Pero el precio. «¿Y si me niego?», pronunció en voz baja, levantando los ojos hacia Tarik. «Entonces comprenderé que ciertas cosas, en efecto, es imposible adquirirlas», replicó él. Y por primera vez en su tono asomó algo parecido a una curiosidad genuina, no simplemente el aburrimiento de una persona acaudalada que busca diversión. Y eso, te confieso, resultaría incluso más interesante que si aceptaras. Se miraron el uno al otro durante unos segundos tensos. A su alrededor, la estancia se detuvo en tensión. Yasmín estaba con los labios entreabiertos, sin saber qué hacer. Los amigos de Tarik intercambiaban miradas, evidentemente disfrutando del giro impredecible de los acontecimientos. Otros visitantes presentes en la sala caminaban pausadamente más cerca, atraídos por el espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos. Amelia Blanc se detuvo en una encrucijada. A la izquierda yacía una ruta protegida pero agotadora. Negarse, seguir siendo una empleada invisible, continuar luchando día tras día por el sustento. A la derecha, yacía una ruta arriesgada y aterradora. Dar un paso de regreso a aquello de lo que huyó, poner en juego todo, abrir las cicatrices curadas, pero obtener la posibilidad de alcanzar la libertad auténtica. Anne de repente, incluso para ella misma, dio el paso. «Acepto», pronunció Amelia, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. «Interpretaré una composición para usted, pero no por $5 millones». En la estancia corrió una ola de susurros asombrados. Tarik arqueó una ceja. «No por 5, en tal caso, ¿por qué suma?» «Gratis», replicó Amelia con firmeza. «Lo interpretaré porque usted no se equivoca. En efecto, no soy una empleada común, pero que esto no sea un acuerdo, sino...» Encontró el término. «Una demostración de orgullo. Que sea un recordatorio para mí misma y para todos los aquí presentes de que no todo en este universo se vende y se adquiere». Durante unos instantes, Tarik Ibn Said guardó silencio, estudiando su rostro. Luego, para shock de la multitud, asintió pausadamente. «Trato hecho. Interprétalo gratis. Pero si tras tu triunfo decido que valió la pena, los 5 millones caerán igualmente en tu cuenta. Ese será mi paso, no el tuyo. Como desee». Amelia se dio la vuelta y caminó hacia el instrumento. Cada uno de sus pasos resonaba en el silencio absoluto. Un centenar de pares de ojos observaba a la joven alta de ropa oscura sencilla, cruzando el lujoso espacio. Caminaba como en un sueño, sintiéndose ajena, como si todo le ocurriera no a ella, sino a alguien más. Al subir al podio bajo, Amelia se sentó ante el piano. El oscuro y brillante instrumento Yamaha, uno de los aparatos de concierto más lujosos del planeta, brillaba bajo la cálida luz de las lámparas. Deslizó la mano por la superficie lisa, y en su mente brotaron instantáneamente imágenes de otros pianos, otros escenarios, de otra existencia. Ni siquiera sospechaba cuántos peligros ocultos encerraba este éxito, pero ya no quedaba tiempo para retroceder.
Lentamente se acomodó en el taburete, ajustándolo a su nivel, un movimiento que sus dedos conocían impecablemente, aunque hubieran pasado 4 años. Retiró la tapa, revelando la hilera de teclas. Las placas oscuras y claras la miraban como viejos amigos a los que abandonó, de los que huyó, pero que igualmente aguardaban su visita. Amelia cerró los párpados, inspiró profundamente. En la estancia se hizo una mudez absoluta. Incluso los ventiladores, parecía, se callaron para no arruinar lo que planeaba suceder. Y comenzó a tocar. Los primeros sonidos sonaban bajos, casi inseguros. Una canción sencilla que escribió hace muchos años cuando estudiaba en la academia. Se titulaba Recuerdo. Recuerdo en español. La composición era melancólica, impregnada de tristeza por algo perdido, pero en ella también se escuchaba fe, una fina franja de rayos en la oscuridad. Sus dedos revoloteaban por las teclas con esa firmeza que es imposible borrar de la memoria, como es imposible olvidar cómo tragar aire o caminar. Los años de trabajo como camarera, los años de esfuerzos por borrar de su memoria quién era ella, se disolvieron instantáneamente. Amelia volvió a ser ella misma, no la ropa de trabajo, no la máscara, sino aquel ser tal como apareció en el mundo. Y luego comenzó a cantar. Su voz se elevó sobre el instrumento, clara, transparente, impregnada de tal potencia espiritual que los visitantes en la estancia sintieron cómo los escalofríos recorrían su cuerpo. No sonaba un simple canto, sonaba un aparato de una belleza celestial. Un timbre alto de asombrosa claridad y fuerza, de los que se pueden captar una vez por siglo. Interpretaba en español una antigua composición folclórica sobre la despedida y la pérdida, la misma que su abuela le canturreaba en su juventud. Las frases eran sencillas, casi banales, pero la manera en que Amelia las presentaba transformaba esa banalidad en algo celestial. La voz llenaba el enorme espacio, rebotando en las paredes de granito, en las lámparas de cristal, irrumpiendo en el alma de cada invitado presente allí. No era destreza, no era maestría, era pasión pura, primordial, tormento y esplendor comprimidos en una nota. Tariq ibn Zaid se quedó petrificado en su sillón, incapaz de apartar la mirada de la dama tras el instrumento. Su rostro, habitualmente impasible, transmitía algo parecido al estupor. Sus labios se entreabrieron ligeramente, sus ojos se abrieron de par en par. El hombre que a lo largo de su camino había contemplado y escuchado todo lo más lujoso que el planeta de la creación podía dar, de repente comprendió que nunca antes había escuchado nada análogo. No sonaba una simple composición. Sonaba una revelación, un grito del interior, un relato sobre la patria perdida, sobre los sueños pisoteados, sobre el tormento que nunca desaparece, pero que se puede fundir en esplendor. Amelia interpretaba como solo es capaz de interpretar una persona que ha caminado a través del infierno y ha sobrevivido. Cada sonido estaba impregnado de sabiduría, cada frase de verdad. Por la estancia corrió un llanto contenido. Varias damas derramaban lágrimas, sin avergonzarse siquiera de la humedad. Los hombres, acostumbrados a contener sus impulsos, se quedaron con rostros de granito, pero sus ojos brillaban con una fuerza sospechosa. La composición llegó a su cima, el instante en que el timbre de Amelia ascendió a una altura impensable, conservando el sonido con tal claridad y potencia, que las copas de cristal sobre las superficies comenzaron a tintinear suavemente al compás. Parecía físicamente irreal, pero estaba ocurriendo ahora mismo. Y luego, tan bruscamente como comenzó la composición, se cortó. El sonido final se disolvió en el espacio, la nota final se detuvo y se evaporó, dejando tras de sí un mudez resonante que sonaba más fuerte que cualquier ovación. Amelia se quedó inmóvil. Las manos aún reposaban sobre las teclas, la cabeza inclinada. Por su rostro resbalaba la humedad, y ella ni siquiera captó cuándo comenzó a llorar. Fue un triunfo.
La salvación de 4 años de mudez, de 4 años de esfuerzos por borrar de su memoria quién es ella. Incluso en los momentos más luminosos, la sombra del pasado continuaba cerniéndose sobre ellos, sugiriendo que la batalla final por la felicidad aún no se había ganado. El mudez se alargó, hasta que se hizo casi insoportable. Y entonces, una persona comenzó a aplaudir. Tariq ibn Zaid se levantó de su sillón y ovacionó de forma pausada y clara, mirando a Amelia con una expresión que se podía calificar de adoración. Sus aplausos sirvieron de señal. La estancia retumbó. Los invitados se levantaban de sus sillones, batiendo las manos de tal forma que el estruendo rebotaba en las paredes como un trueno. Alguien gritaba, ¡excelente! Otros simplemente miraban a través de la humedad. No era simplemente una reacción a un canto impecable, era una reacción a la magia, a un momento de auténtico esplendor absoluto en un universo donde todo era posible comprar y vender. Amelia se levantó pausadamente del taburete. Las rodillas le temblaban, el corazón le latía de tal forma que parecía que iba a saltar del cuerpo en cualquier momento. Recorrió con la mirada a la multitud. Todos esos rostros. Tariq, que continuaba aplaudiendo con la expresión de una persona que acababa de conocer la verdad. Y en ese segundo comprendió. Por mucho que corra, por muy profundo que me oculte, soy incapaz de renegar de aquello que soy. La voz, la melodía, la creación, no eran un trabajo ni un camino, eran mi base, lo que me formaba. Tariq caminó pausadamente a través del espacio, subió al podio. Se detuvo ante ella, y en sus ojos oscuros ardía algo nuevo, algo que Amelia no había notado antes. Ni altivez, ni aburrimiento, ni un interés banal. Era respeto. ¿Quién eres?, preguntó en voz baja, de forma que solo ella pudiera captarlo. ¿Quién eres en realidad? Amelia vaciló un instante y luego decidió. Secretos, engaños, huida. Todo eso ha llegado a su fin. Si esta noche me ha enseñado algo, es que de la verdad no se escapa. Amelia Blanc, pronunció. Hace 4 años se me conocía como Emilia Blanc. Era la cantante principal del Teatro Real de Madrid. Hasta que todo se derrumbó. Tariq la miraba fijamente, sin interrumpirla, permitiéndole terminar. Estalló la deshonra, continuaba Amelia, y su voz temblaba por las imágenes en su memoria. Se me condenó por lo que no cometí. El director del teatro, su esposa, personas poderosas, a quienes consideraba amigos, todos me dieron la espalda. Los periodistas me destrozaron. Mi camino se truncó en una sola noche, y yo huí. Cambié mi nombre, me oculté, intenté convertirme en alguien diferente. Sin embargo, resulta que... Sonrió con tristeza. De una misma no se escapa. Pero... Tariq. Amelia miró la mano extendida y luego la estrechó pausadamente. Su agarre era potente, cálido, sorprendentemente humano para alguien que parecía la personificación de un poder y un capital gélidos. La condición de los 5 millones conserva su fuerza, pronunció Tariq. Para nada, yo no... No interrumpas, la frenó él cuando Amelia entreabrió los labios. Esto no es un pago por el canto. Tómalo como una inversión, en un talento que el planeta estuvo a punto de perder por estupidez y crueldad. Los devolverás cuando vuelvas a ser lo que debes ser, la artista más grande de tu siglo. No soy capaz de llevarme, comenzó Amelia, pero Tariq ya sacaba su dispositivo. Amir, asintió a su asistente, que se quedó al borde del podio. Asegura la transacción de $5 millones a la cuenta de la señorita Blanc. Todo oficial a través de mi cuenta personal de mecenazgo. Concepto: ayuda a talentos en la creación. También llama a Carlos Méndez en Madrid. Correcto, a ese mismo maestro. Dile que he encontrado algo único para él. Frena.
Amelia se aferró a su mano. «No puedes simplemente tomar...» «Puedo», replicó Tarik con calma. «And lo hago no por compasión ni por capricho. Lo hago porque acabo de captar algo que resucitó en mi memoria porque adoro la creación. Me has hecho un regalo con este canto. Nos lo has hecho a todos. Permíteme darte algo a cambio, la posibilidad de dar un paso de regreso». Se volvió hacia la multitud, donde las personas seguían petrificadas, incapaces de asimilar lo visto. «Estimado público», pronunció Tarik en voz alta, y su timbre se dispersó por el espacio. «Hoy nos hemos convertido en espectadores de algo único. No simplemente de un canto impecable, sino de una resurrección. La mujer que acaban de escuchar no es una empleada. Ella es Emilia Blanc, una de las voces más grandes de nuestra época, que por crueldad se vio obligada a ocultarse estos últimos 4 años. Este periodo parecía un triunfo absoluto. Sin embargo, el precio real de tal éxito debía revelarse ante ellos mucho más tarde. Por la estancia corrió un murmullo asombrado. Varias personas sacaron sus dispositivos, evidentemente buscando el nombre. Aquellos que guardaban en su memoria la deshonra de hace 4 años, asentían con reconocimiento. «A partir de este segundo», continuaba Tarik, «yo personalmente garantizo que la señorita Blanc obtendrá todas las oportunidades para dar un paso de regreso a los escenarios donde tiene su lugar asignado. Cualquier teatro, cualquier sala de conciertos, cualquier escenario donde ella desee hacer música, estará abierto para ella. Esto no es una petición, es mi orden para aquellos de ustedes que están entrelazados con el sector de la creación». Hablaba con la firmeza firme de un hombre acostumbrado a que sus frases se conviertan en realidad. Y todos los presentes comprendían. Cuando el emir Tarik ibn Said garantiza algo, esa palabra se materializa. Amelia se quedó petrificada cerca, asombrada por el ritmo con que su existencia daba un vuelco. Hace solo 60 minutos era una camarera invisible, una mancha tenue en una celebración ajena. Ahora se alzaba en el podio, proclamada como una leyenda resucitada bajo la tutela de uno de los gobernantes más poderosos de la sociedad oriental. Parecía demasiado a gran escala, demasiado veloz. Su mente se nublaba, sus articulaciones se debilitaban. Y de repente Amelia sintió como una mano potente la sujetaba por la muñeca. «Cuidado», pronunció Tarik en voz baja. «Traga aire. No te desplomes ahora mismo, eso arruinaría todo el efecto teatral». A pesar de todo, Amelia sonrió. En su tono sonaba una burla cálida que la devolvía a la tierra, hacía las imágenes menos absurdas. «¿Estás bien?», preguntó más estrictamente. «No lo sé», replicó Amelia con sinceridad. «Todo esto es demasiado. Demasiado veloz, demasiado impredecible, demasiado hermoso para parecer realidad», completó él. «Lo comprendo. Sin embargo, es realidad. Y resistirás. Porque ya has caminado a través de lo más atroz y has sobrevivido. El regreso será la fase más fácil». El resto de la noche transcurrió como en una bruma. Las personas se acercaban a Amelia, decían nombres, entregaban tarjetas, proponían contratos, la invitaban a audiciones. Uno de los visitantes resultó ser el maestro de un gigantesco festival musical en Venecia, otro el director de un teatro parisino, un tercero el representante de un estudio musical de Sony Music. Tarik no se apartaba de ella, apartando de forma suave pero firme a quienes intentaban aprovechar el momento para fines personales, y dirigiéndola exclusivamente a maestros sólidos. Él servía como una coraza, protegiéndola de ideas demasiado insistentes, y al mismo tiempo como un puente que la conectaba con las personas adecuadas. Hacia la medianoche, cuando los últimos visitantes se retiraron, Amelia se ubicó en la diminuta estancia de servicio del director del hotel, a donde Tarik la llevó para que pudiera volver a la normalidad. Sobre la superficie reposaba un fajo de tarjetas, más de 30 piezas,
cada una de una persona que deseaba colaborar con ella. ¿Es esto realidad?, preguntó en voz baja, revolviendo los papeles. ¿O despertaré mañana y comprenderé que todo esto pareció un sueño? Realidad. Tariq se sentó enfrente, mirándola con una expresión cálida que se diferenciaba tanto de la altivez gélida del inicio de la noche. Realidad absoluta y absolutamente merecida. ¿Por qué hace usted esto?, preguntó Amelia, levantando los ojos hacia él. ¿Por qué me rescata? Ni siquiera me conoce. Tariq se detuvo buscando el término. Comprendes. Cuando naces en un clan con un capital semejante al mío, comprendes muy velozmente que los fondos pueden comprar casi todo. Firmas, edificios, obras maestras, incluso personas. Sin embargo, existen cosas que es imposible comprar. El talento es una de ellas. Un talento auténtico como el tuyo aparece una vez por siglo. Y cuando noto que un talento así se destruye, se oculta, se apaga por causa de la crueldad ajena, eso es un crimen contra la propia creación. Se levantó, caminó hacia el cristal tras el cual brillaba la doja nocturna. Además, continuaba sin volverse. Hoy me has hecho un regalo sin siquiera comprenderlo. Has resucitado en mi memoria que existen cosas que superan los fondos y la autoridad. Existe el esplendor, la verdad, la pasión que es imposible simular o comprar. Capte tu timbre, y por primera vez en muchos años sentí, buscaba el término, reverencia pura, no vanidad por la adquisición de un lienzo valioso, ni alegría por una operación exitosa, simplemente reverencia ante algo divino. Tariq se volvió hacia ella. Así que en realidad eres tú quien me otorga un bien al aceptar mi tutela. Me das la posibilidad de convertirme en parte de algo auténtico. En un universo donde casi todo es una cáscara vacía, esta es una oportunidad única. Amelia lo miraba y por primera vez en la noche, contemplaba verdaderamente al hombre, y no a la personificación del capital y la autoridad. En sus ojos se leía una honestidad imposible de simular. Y algo más. Melancolía, agotamiento, ansia de convertirse en algo más que simplemente el heredero de un capital. Gracias, pronunció con calma. ¿Por todo? No hay nada que agradecer por ahora, añadió con una ligera mueca. Espera a que verdaderamente arranque el trabajo. El regreso a los escenarios tras 4 años será agotador. Sin embargo, resistirás. Si lograste sobrevivir, lograrás también dar un paso de regreso. Sacó de su bolsillo una tarjeta sobria y se la entregó. Mi contacto personal. Llama si necesitas cualquier cosa, una recomendación, tutela, ayuda para eliminar barreras o simplemente conversar. Tengo el presentimiento de que nuestras rutas se entrelazarán más de una vez. Amelia tomó la tarjeta y sus dedos se cruzaron por un instante. Un contacto banal, accidental, pero por alguna razón resonó en su corazón. Ella retiró la mano velozmente, avergonzada por su propia reacción. Ya es plena noche, pronunció Tariq sin demostrar que captó su timidez. Mi automóvil te llevará a tu vivienda. Y un detalle más. Caminó hacia la superficie, depositó sobre ella un pequeño paquete. Aquí está el acceso de unos apartamentos en un barrio prestigioso. Están vacíos. Los adquirí como inversión, pero nunca los exploté. 3 dormitorios, panorámica al océano, totalmente amueblados. Instálate allí hoy mismo, sin discusiones, frenó su protesta. Un ídolo de magnitud global no es capaz de vivir en una habitación alquilada en Alsat. Es un detalle de imagen que necesitamos revivir. Con estas frases abandonó la estancia, dejando a Amelia a solas con sus pensamientos, el fajo de tarjetas y el paquete con el acceso a una existencia que ni siquiera se atrevía a imaginar hace un par de horas. Se quedó en mudez, intentando procesar todo lo ocurrido. El cronómetro en la pared marcaba casi la 1 de la madrugada. En solo 5 horas, su existencia dio un salto de 180 grados.
de la ropa de trabajo de camarera al escenario, del secreto a la publicidad, de la oscuridad a la fe. Amelia sacó el dispositivo, buscó en la lista el contacto de su progenitora. En Madrid era 1 hora antes, pero Aisha seguramente estaba despierta. No solía descansar profundamente en los últimos años tras su dolencia, tras todas las barreras. Señales. 1, 2. Luego el conocido timbre agotado. Amelia, ¿estás bien? Llamas tan tarde. ¡Mamá! Amelia comenzó a hablar en español y su voz tembló de emoción. Mamá, me ha pasado una historia increíble. Yo he vuelto a hacer música, la primera vez en 4 años, y todo ha dado un vuelco. A través del altavoz llegó un llanto. Hija mía, yo lo sabía. Sabía que no serías capaz de ocultarte eternamente. Un timbre como el tuyo no se esconde. Cuéntamelo todo. Ándame. El automóvil, un Mercedes oscuro con cristales tintados y un chofer en un traje impecable, se deslizaba suavemente por las avenidas nocturnas de Doha. Amelia reposaba en el sofá trasero, tapizado con un material valorado más que todo el mobiliario de su dormitorio en Al-Sadd, y contemplaba los rayos que fluían tras el cristal. La ciudad era magnífica en la oscuridad. Los rascacielos brillaban en todos los tonos. Las cascadas bailaban al ritmo de las melodías. Los barcos se mecían en el muelle. Sus luces rebotaban en el abismo oscuro. Era una ciudad de oportunidades. Una ciudad donde los sueños más increíbles se convertían en realidad. Y ahora, por primera vez desde aquel instante en que llegó aquí hace 4 meses, Amelia percibía que verdaderamente era un elemento de este lugar. No una visitante de tránsito, no una fugitiva ocultándose del pasado, sino una persona que aquí guardaba su futuro. Los apartamentos en el barrio prestigioso resultaron ser incluso más lujosos de lo que imaginaba. Enormes cristales desde el suelo hasta el techo miraban a la bahía. Decoración de los principales maestros. Zona de cocina con aparatos de vanguardia, baño con decoración de granito y una bañera burbujeante en la que era posible sumergirse. Parecía no simplemente una vivienda, parecía una obra de arte. Amelia caminó por las salas vacías, aún sin comprender que todo esto era suyo ahora. Sobre la mesa baja de la habitación principal encontró un mensaje, escrito a mano en un pergamino valioso con sellos sombreados. Bienvenida a casa. El refrigerador está cargado, las sábanas son nuevas, la contraseña del internet está al reverso. Relájate, gana fuerzas, y mañana arrancaremos el trabajo sobre tu regreso. Tariq. Un mensaje banal y seco, pero por alguna razón hizo que su corazón se sintiera cálido. Este hombre, este emir misterioso que hace un par de horas parecía simplemente otro rico altivo, resultó ser, ¿qué? Misericordioso, sensible, o simplemente capaz de formar una imagen correcta. Amelia no lo sabía, pero percibía que por delante tenía una ruta larga y agotadora, y por alguna razón se sintió más pacífica ante la idea de que caminar por esa ruta no lo haría sola. Caminó hacia la zona de sueño. Se desplomó sobre el gigantesco colchón que parecía más ligero que el vapor, y por primera vez en 4 años, se hundió en un sueño sin visiones terribles, sin imágenes de aquella noche de pesadilla en Madrid, sin el terror ante la jornada futura, sin el peso de secretos y engaños. Simplemente se hundió en el sueño. Profundamente, de forma estable, como una persona que finalmente ha llegado a casa tras un vuelo largo y agotador. Los siguientes días se convirtieron en un huracán de acciones. Tariq, fiel a su palabra, no solo propuso ayuda, sino que lanzó una gigantesca operación para el regreso de Amelia a los escenarios musicales. Su equipo de relaciones públicas trabajaba día y noche, restaurando la imagen pisoteada, difundiendo datos sobre su inocencia en aquella deshonra antigua, contactando con reporteros, conocedores y maestros.
Carlos Méndez, el famoso maestro español que regaló al planeta leyendas como Plácido Domingo y Montserrat Caballé, voló a Doha, especialmente para encontrarse con Amelia, un hombre robusto y activo de 61 años, con una mata de cabellos canosos rizados y ojos ardientes de fanático conquistado por las notas. El encuentro tuvo lugar en una de las bases cerradas de Tarik, una base de vanguardia de grabación de sonido equipada con el último grito de la tecnología. Carlos pidió a Amelia que simplemente interpretara algunos fragmentos de su antigua lista. Ella se decidió por la habanera de Bizet, la reina de la noche de Mozart, y Lucía de Lammermoor de Donizetti, arias agudas clásicas que conocía de memoria. Cuando el sonido final se apagó, Carlos se quedó en mudez unos segundos. Luego se levantó pausadamente y caminó hacia ella. «Cielos santos», susurró en español. «Cielos santos, tu timbre. No solo ha vuelto, ha cobrado cuerpo, se ha vuelto más profundo. La pausa de 4 años no lo destruyó, sino que lo hizo más lujoso. Esto es un presente del Creador». Se volvió hacia Tarik, que observaba la audición desde la cabina protegida. «¿No te equivocabas?», pronunció Carlos. «Ella es en efecto algo único. Estoy dispuesto a colaborar con ella. ¿Reglas?», preguntó Tarik bruscamente, saltando al formato comercial. 4 meses de entrenamiento severo. Es necesario recuperar la potencia teatral, trabajar la respiración, aumentar la lista de composiciones. Luego, la salida inicial. Planeo Venecia en el Festival del Teatro La Fenice. No un espectáculo completo en el paso inicial, una selección de fragmentos y partes. Luego, si todo sale fluido, podremos discutir espectáculos a gran escala. «Pago», continuó Tarik, «totalmente de mi banco como discutimos. Yo no retiro cuota de sus futuros pagos. Toma esto como mi regalo a la resurrección de la creación auténtica». Discutieron los matices otros 60 minutos, y Amelia, situada entre ellos, se percibía como un peón de ajedrez que 2 maestros mueven por el campo. Parecía un estado absurdo. Por un lado, otorgaba libertad porque no era necesario tomar todos los pasos de forma independiente. Por otro lado, un poco aterrador porque el poder sobre su camino pasó a manos ajenas. Sin embargo, cuando Carlos se retiró y se quedaron con Tarik a solas en la base, ella finalmente se atrevió a hablar. «¿Puedo preguntar algo?», comenzó Amelia. «Por supuesto». Tarik se recostó en el respaldo del sofá, mirándola fijamente. «¿Por qué haces esto? Y no me vengas con ese cuento sobre el talento y la creación. No soy ingenua. Personas como tú no hacen nada gratis. Invariablemente hay un motivo, un beneficio, una meta». Tarik hizo una mueca. Pragmático, pero cierto. Se levantó, caminó por la base, las manos en los bolsillos de los pantalones. Hoy vestía de forma casual. Pantalones banales, camisa clara, sin la vestidura clásica. Con esa imagen parecía más joven, más abierto. Simplemente como un hombre exitoso banal, y no como un gobernante de Medio Oriente. «¿Anhelas la respuesta auténtica?», preguntó deteniéndose ante el cristal. «Sí, porque estoy solo», pronunció con calma, sin volverse. «No en el sentido sentimental, aunque en ese también. Solo en lo global. Nací con un capital semejante con el que la mayoría de las personas no se cruza en todo su camino. Todo lo que ansío, soy capaz de tomarlo. Todo lo que diga, se convierte en realidad. Las personas a mi alrededor, o me temen o intentan aprovecharse». Se volvió hacia ella, y de pronto apareces tú, una mujer que rechaza $5 millones porque su orgullo es más valioso, que se oculta, trabaja de camarera pero no se desanima, no se quiebra, que cuando la acorralan en un callejón sin salida no llora ni corre, sino que interpreta así. A toda la multitud se le pone la piel de gallina. Dio un paso hacia ella. «Tú me resultas atractiva, Amelia Blanc»,
No como un plan, no como una inversión, como persona. Por primera vez en largos años me he cruzado con alguien que no intenta servirme, que no me teme, que no ansía quitarme nada, y esto anima. Amelia lo miraba sin saber cómo responder. En sus frases había tal franqueza que no esperaba, y algo más, fragilidad. De un hombre que parecía monolítico. No estoy buscando romance, continuaba Tarik como escaneando sus pensamientos. No intento cautivarte o comprarte. Simplemente ansío compañerismo, alianza. Posiblemente esto suena absurdo viniendo de una persona de mi rango. Para nada, negó Amelia con la cabeza. No suena así. Suena humano. Entonces seamos abiertos el uno con el otro, propuso Tarik. Yo te ayudo a dar el paso de regreso porque en efecto creo en tu talento, pero también porque haces que mi existencia sea menos vacía. Y tú aceptas mi tutela no por codicia, sino porque es necesaria. Simplemente seamos nosotros mismos, sin máscaras, sin engaño. Amelia se sumergió en sus pensamientos. Esta condición parecía absurda, salvaje, pero también auténtica. Posiblemente, precisamente tal franqueza era lo que a ambos les faltaba tan desesperadamente. Trato hecho, pronunció ella. Vamos a arriesgarnos. Tarik sonrió, y esa sonrisa resultó cálida, auténtica, sin una gota de aquel frío que ella vio en la noche inicial. Excelente. Entonces, como compañero, permíteme darte un consejo. El entrenamiento para la salida veneciana será agotador. Carlos es un maestro, pero también un déspota. Exprimirá todo de ti. Vendrán jornadas en las que desearás dejarlo todo. Pero no lo hagas porque ya has caminado a través de lo más atroz. Esto será simplemente trabajo. Estoy lista, pronunció Amelia y por primera vez en años verdaderamente percibió esa firmeza. Los 4 meses de entrenamiento resultaron ser en efecto un infierno. Carlos Méndez no mentía. Era un déspota de la base. Cada día 8 horas de clases vocales, trabajo de respiración, aprendizaje de nuevos fragmentos, ensayos con pianista. No perdonaba ni la más mínima chapuza, ni una sola nota podrida, ni un instante de pereza. ¡De nuevo!, gritaba cuando Amelia, agotada, intentaba sacar un trozo largo de Lucía de Lammermoor. Tienes el timbre de una deidad, pero la destreza falla. ¡De nuevo! Y ella arrancaba de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, hasta que salía impecable. Sin embargo, entre este horror había un fragmento de paz. Tarik. Él no estaba presente en los ensayos. Carlos prohibía estrictamente a extraños en la base, pero llamaba cada noche simplemente para averiguar cómo iba el proceso. A veces llegaba tras jornadas especialmente agotadoras. Traía comida de los restaurantes más lujosos de la ciudad y simplemente se sentaban en el balcón de sus nuevos apartamentos, miraban el océano y conversaban. Conversaban de todo y de nada, de notas y operaciones, de creación y leyes, de juventud y sueños. Tarik contaba sobre su existencia, no el cuento para la revista Capital, sino la auténtica, sobre el peso de ser el heredero de un gigante, sobre los planes del clan, sobre lo difícil que es comprender quién eres en realidad cuando todo el camino te miden por la cuenta bancaria. A veces envidio a las personas banales, dijo una vez, a quienes pueden acudir a una cita sin temer que la mujer ansíe exclusivamente el capital, a quienes pueden equivocarse sin temer que ese error deje a la multitud sin ingresos, a quienes simplemente respiran, sin arrastrar sobre su espalda toda esa montaña de deuda. Pero parecían idénticos, comprendió ella. Ambos cargaban algo de lo que no se atrevían a renegar. Ambos arrastraban máscaras que les cayeron, y ambos buscaban instantes en los que fuera posible simplemente ser ellos mismos, sin barreras ni planes. Pausadamente, de forma invisible, el compañerismo cambiaba a algo más grande. No pasión,
Aún no, sino atracción, parentesco, fe, que no suelen hacer entre personas. 7 días antes de la salida, Amelia sintió un ataque de terror. Planeaban volar a Venecia en 4 días. Los pases estaban vendidos, el encuentro con la prensa confirmado. Todo parecía preparado. Pero de pronto la cubrió el pánico. Con tal potencia que no lograba tragar aire. Ocurrió en plena noche. Amelia no dormía, caminaba por las salas intentando calmarse, pero el terror solo crecía. ¿Y si fallaba? ¿Y si olvidaba las frases? ¿Y si su timbre se rompía? ¿Y si tras todo esto, tras la tutela de Tarik, la fe de Carlos, los planes de la multitud, los engañaba a todos? Sin pensarlo, marcó el contacto. Señales. 1, 2, 3. Casi bajó el dispositivo cuando sonó un timbre lánguido. Amelia, ¿qué ha pasado? ¿Qué hora es? Las 3 de la madrugada. Te pido perdón, no debí llamar. Simplemente, ¿dónde estás? La voz de Tarik se volvió instantáneamente cortante, alerta. En la vivienda, es decir, en los apartamentos. Estoy bien. Simplemente no soy capaz de desconectar. No soy capaz de calmarme. Temo, Tarik. Temo terriblemente. Llegaré en 20 minutos. No, no es necesario. Yo simplemente... Pero él ya cortó la línea. 20 minutos después, retumbó la señal en la puerta. Amelia abrió y en la entrada estaba Tarik, con pantalones de entrenamiento y camiseta, con el cabello alborotado y el rostro preocupado. Sin guardias, sin asistente, sin toda esa masa que invariablemente lo envolvía. «Déjame entrar», pronunció con calma. Se sentaron en el sofá de la habitación principal. Tarik no decía ni una palabra, simplemente estaba al lado mientras Amelia, apretando sus muñecas con las manos, intentaba vencer el temblor en el cuerpo. «Cuéntalo de una vez», pronunció él. «¿Qué te asusta?» Y ella lo contó. Sobre la salida final en Madrid el día antes de que todo se derrumbara. Sobre cómo se quedó petrificada tras los bastidores. Escuchaba los aplausos. Sentía la euforia por el acto triunfal. Y al día siguiente arrancó. Reproches, interrogatorios, reseñas en las publicaciones, imágenes en las que la arrastraban de la gendarmería. No cometí nada despreciable. La voz de Amelia se quebraba. Simplemente fui ingenua. Creí en las personas equivocadas. El director del teatro usaba mi nombre para el blanqueo de capitales, y cuando lo atraparon, lo volcó todo sobre mí. Declaró que yo era su socia, que ayudaba. Parecía un engaño. Pero ¿a quién le importa la verdad cuando madura una deshonra de lujo? Tarik atendía sin interrumpir. Lo más atroz no parecía la acusación. Continuaba Amelia. Lo más atroz fue lo veloz que todos me dieron la espalda. Compañeros con los que trabajé años, amigos que consideraba parientes, el representante que juraba que invariablemente estaría de mi lado. Todos se evaporaron, como si yo fuera contagiosa. Levantó los ojos hacia Tarik. Y ahora, cuando hay una nueva oportunidad, temo terriblemente perderla, pero aún más temo volver a caminar por lo mismo. Volver a subir para volver a caer. No estoy segura de que resistiré de nuevo. Tarik guardó mudez 60 segundos, analizando las frases. Luego se levantó, caminó hacia el gigantesco cristal tras el cual se extendía la doja nocturna. ¿Comprendes en qué se diferencia una persona verdaderamente potente de la que simplemente finge una imagen de potencia? Preguntó sin volverse. ¿En qué? Una persona potente no es la que nunca cae, es la que se derrumba, se rompe, pero se levanta otra vez, posiblemente despacio, posiblemente con tormento, pero se levanta, y los que fingen una imagen de potencia simplemente temen caer, por eso nunca ponen en juego nada. Se volvió hacia ella. Tú ya has caminado por lo más atroz, Amelia. Caíste desde la cima más gigantesca que es posible.
Perdiste todo, el camino, la imagen, la fe en la multitud. ¿Pero qué hiciste? No te rendiste, no te quebraste, encontraste la ruta para sobrevivir, y ahora caminas de regreso. Eso es lo que se llama potencia auténtica. Se sentó al lado y sus hombros se cruzaron. En cuanto a la posibilidad de volver a caer, sí, existe. La existencia no otorga seguros, pero he aquí la diferencia entre entonces y ahora. Entonces estabas sola, ahora no. Tienes a Carlos, que cree en ti. Me tienes a mí, que no te daré la espalda pase lo que pase. Y lo más principal, tienes equipaje. Sabes cómo caer, sabes cómo levantarte. Ese equipaje es más valioso que cualquier capital. Amelia percibía cómo el temblor en las manos se apagaba pausadamente. Sus frases, su presencia, el propio hecho de que llegó en mitad de la noche sin plantear preguntas superfluas. Todo eso calmaba la tormenta. Gracias, pronunció en voz baja, por haber venido, por... No hay nada que agradecer, interrumpió Tarik. Es lo que hacen los amigos. Se quedaron en mudez, lado a lado, mirando las luces de la ciudad tras el cristal. Ana Amelia comprendió que las emociones que crecían entre ellos ya no eran simplemente compañerismo. Eran algo más profundo, potente, aterrador en su fuerza. Pero ni ella ni él parecían listos para decir esto en voz alta. Aún no. Primero era necesario dar el paso de regreso al escenario, demostrarse a sí misma y al planeta que aún era capaz. Y luego evaluarían. Tarik se demoró hasta el amanecer. Simplemente conversaron, luego se durmieron en el sofá, tapados con una manta. Cuando Amelia despertó al amanecer, él seguía al lado y su presencia parecía lo más tranquilizador que ella percibió en un largo periodo. El Teatro La Fenice, un anfiteatro antiguo construido hace 2000 años, estaba abarrotado hasta el último asiento. 15,000 visitantes, desde fanáticos banales del canto hasta maestros, conocedores y reporteros de todo el planeta. Todos acudieron para ver el regreso de Emilia Blanc, la leyenda que se evaporó hace 4 años y ahora resurgía de las cenizas. Tras los bastidores reinaba un pánico controlado. Carlos corría con una pantalla, controlando los retoques finales. Los músicos afinaban los aparatos. Las costureras daban los toques finales a los atuendos de Amelia. Ella debía cambiar 3 imágenes durante la velada. Y la propia Amelia reposaba en la estancia, mirando su rostro en el espejo. Pinturas impecables. Cabello recogido en una forma lujosa. Llevaba un vestido claro de seda que fluía como un arroyo. Por fuera parecía la encarnación de la serenidad y la elegancia. Por dentro, un huracán. Golpe en la puerta. «Adelante», pronunció esperando a Carlos o a alguno de los asistentes, pero entró Tarik. Llevaba un traje sobrio que le quedaba ideal, resaltando su alta estatura. Cabello peinado con precisión, rostro afeitado. Parecía como debe parecer un joven rico en una fiesta de élite. Impecable. «¿Permites?», preguntó. «Por supuesto». Tarik entró, cerró la puerta tras de sí, sacó del bolsillo un pequeño envase de terciopelo. «Esto es para ti», se lo entregó. «Para la suerte». Amelia abrió el envase y suspiró. Dentro reposaba una elegante cadena de oro con un colgante, un pequeño pájaro de oro con las alas abiertas, adornado con pequeños diamantes. «Es el Fénix», explicó Tarik, «el pájaro que arde y resurge de las cenizas. Decidí que era apropiado». «Tarik, no puedo llevarme esto, es demasiado». «Puedes», replicó con calma, «y te lo llevarás porque esto no es simplemente decoración, es un signo, un recordatorio de quién eres. Eres el Fénix, Amelia. Te quemaste pero has resucitado, y hoy todo el planeta lo verá». La rodeó por detrás. Abrochó con cuidado la cadena en su cuello. Sus dedos se detuvieron un instante en su piel, y por ese contacto corrió un escalofrío por su espalda. Sus ojos se cruzaron en el espejo.
Tariq se detuvo detrás, las manos aún reposaban en sus hombros, y en la imagen parecían una pareja, como dos personas entre las cuales sucede algo global, de peso. ¿Resistirás?, pronunció en voz baja. Lo sé, creo en ti. Ansí no. Entonces lo intentarás de nuevo. Y de nuevo, hasta que salga. Pero no salir no es una ruta. Eres demasiado talentosa, demasiado potente para el fracaso. Fuera sonó la voz de Carlos. Amelia, 5 minutos. El momento ha llegado. Tariq se alejó y Amelia se levantó. Una mirada final al espejo a la dama del atuendo claro con el fénix de oro en el cuello. Esa dama parecía un ídolo. Solo faltaba creer que ella misma era ese ídolo. «¡Camina!», pronunció Tariq, sonriendo. «Demuéstrales quién es Emilia Blanc». Amelia abandonó la estancia, caminó por el túnel sombrío hacia los bordes del podio. Escuchaba cómo anunciaban su nombre, cómo la multitud estallaba en aplausos. El director de orquesta ya se alzaba en la tarima, listo para dar la señal a los maestros. Inspiración completa. Expiración. Una vez más. And Amelia Blanc, conocida por el planeta como Emilia Blanc, dio el paso al escenario del Teatro La Fenice. El resplandor de las lámparas la cegó por un instante. Luego los ojos se adaptaron y los vio. Miles de personas abarrotando el anfiteatro antiguo. Los rostros se fundían en la oscuridad de las filas traseras, pero las filas iniciales las veía con claridad. Y en la fila inicial, al centro, se ubicaba Tariq. Cerca otros visitantes de élite, pero Amelia solo lo distinguía a él. Él sonrió y esa sonrisa le inyectó potencia. El director levantó la batuta, la orquesta arrancó las notas iniciales de la habanera de Bizet, y Amelia comenzó a cantar. La voz fluía sobre el anfiteatro, clara, transparente, impregnada de pasión. Sonaba un fragmento sobre la atracción de una hija hacia su padre, sobre la determinación de todo por el bien del ser querido. Ana Amelia lo interpretaba pensando en su propio padre, al que perdió de joven, en su madre que la aguardaba en la vivienda, en todos los que creyeron en ella. El público se petrificó, nadie se movió, nadie tosió. 15,000 personas atendían en absoluta mudez, hipnotizadas por el timbre que fluía como si una deidad hubiera caído a la tierra. El fragmento terminó. Un instante de mudez. Luego el huracán. Los aplausos resultaron ser tan estruendosos que Amelia los percibía físicamente como un tsunami. Las personas se levantaban de sus sillones, gritaban, ¡excelente!, agitaban pañuelos, signo clásico de máximo respeto en la sociedad teatral. Pero la fiesta apenas arrancaba. Por delante se extendían otras 2 horas, 23 áreas de diferentes montajes, 3 cambios de atuendo, un dúo con el famoso Juan Diego Flores, la fase final de El Barbero de Sevilla de Rossini. Amelia trabajó impecablemente. Cada nota clara, cada frase llena de pasión, cada gesto elegante. Parecía no simplemente una artista, parecía la personificación de las notas, un aparato vivo a través del cual los maestros hablaban con el planeta. Cuando tras el fragmento final la tela cayó, Amelia se quedó petrificada en el podio, tragando aire convulsivamente, casi sin creer que todo hubiera llegado al final. Pero la tela se alzó de nuevo para los saludos, y la multitud retumbó de nuevo en aplausos. 8 minutos de tormenta de pie. Las personas no deseaban dejarla ir, ansiaban repeticiones. Amelia dio un paso para el 4.º saludo, y de pronto vio cómo al podio subía alguien de las filas iniciales. Tariq. En sus manos reposaba un gigantesco jarrón de rosas claras. Se acercó a ella y todas las lentes, todos los ojos se dirigieron a ellos dos. Parecía celestial. Pronunció de forma que solo ella pudiera captarlo, y entregó el ramo. Luego, para shock de la multitud, se inclinó ante ella. No simplemente una inclinación de cabeza, una auténtica reverencia profunda, signo de profundísimo respeto.
La multitud se petrificó. Luego los aplausos se hicieron aún más potentes. Esta imagen, el joven gobernante árabe inclinándose ante la artista en el podio, se convirtió en icónica. Las fotos volaron por todos los informativos globales al día siguiente. Tras la fiesta estalló el banquete. Las personas se acercaban a Amelia, la alababan, proponían papeles, rogaban por un autógrafo. Los conocedores que hace 4 años la destrozaron en las publicaciones, ahora redactaban reseñas elogiosas directamente desde la celebración. Los directores de teatros de Viena, Madrid, París, Londres, se alineaban para invitarla para el periodo futuro. Pero Amelia solo distinguía a Tariq. Él se quedó a un lado, contemplándola con una ligera sonrisa. Cuando sus miradas se cruzaron a través del espacio, él levantó su copa con bebida en su honor. Ella pidió perdón ante otro director de teatro musical y caminó hacia Tariq. Se encontraron en el balcón que miraba a la zona interior del anfiteatro antiguo, donde reinaba la mudez y era posible conversar sin espectadores. «Gracias», pronunció Amelia. «Por todo. Por la fe, por la tutela, por no haberme permitido desanimarme». «No me alabes», negó Tariq con la cabeza. «Fue tu triunfo, tu timbre, tu firmeza. Yo simplemente abrí la puerta, tú mismo caminaste a través de ella». Se quedaron petrificados, mirándose el uno al otro, y la presión entre ellos parecía casi densa. Algo sucedía, algo cambiaba, caminaba a un nivel nuevo. «Tariq, ¿yo?», comenzó Amelia, pero no sabía cómo continuar. «Comprendo», pronunció en voz baja. «¿Yo también?». Dio un paso más cerca, y la distancia entre ellos se redujo a un par de centímetros. Amelia percibía el calor de su cuerpo, el aroma de su perfume. Notaba cómo latía la sangre en su cuello. «Es una idea pésima», susurró ella. «Atroz», asintió él. «Nuestras existencias se diferencian demasiado. Absolutamente no encajan. No va a funcionar. Condenado al fracaso». Sin embargo, se movían el uno hacia el otro, como atraídos por un poder secreto. Cuando sus labios finalmente se cruzaron, Amelia sintió que todo el planeta detuvo su existencia. Solo quedó este instante, este contacto, este hombre. Se fundían pausadamente, con cuidado, como si temieran quebrar algo frágil y valioso. No parecía pasión, aún no. Parecía algo más potente. Reconocimiento, reconciliación, promesa. Cuando finalmente se separaron, Tariq puso la mano en su mejilla, con su dedo potente rozando con cuidado su piel. «¿Comprendes qué es lo más gracioso?», pronunció. «Hace 4 meses pensaba que te proponía un acuerdo por $5 millones y obtuve algo inestimable». «¿Qué has obtenido?», sonrió Amelia. «¿A ti?», replicó Tariq. «Eso es más valioso que todos mis miles de millones». Los meses siguientes fueron un huracán. Acuerdos con los teatros musicales más lujosos del planeta, grabación de discos, diálogos, filmaciones para las portadas de los informativos musicales. Emilia Blanc se convirtió en una de las artistas más deseadas del planeta, y su nombre sonaba en boca de todos. Pero aún más atrajo las miradas no sus triunfos laborales, sino su alianza con el emir Tariq ibn Said. Los fotógrafos los captaban en encuentros en los restaurantes más lujosos de Doha, París, Roma. Las publicaciones elaboraban versiones sobre cuándo unirían sus destinos. Los autores discutían si una estrella teatral de España verdaderamente sería capaz de convertirse en la esposa del heredero de un capital gigantesco. Esa presión parecía salvaje. Cada paso de ellos era registrado, cada frase analizada. El secreto se convirtió en un bien con el que era posible solo soñar. A veces ansío simplemente desaparecer. Soltó Amelia una vez, cuando se ocultaban en su casa cerrada en las montañas de Omán, intentando robar unos días sin lentes ni interrogatorios. Huir a donde nadie nos conozca y simplemente respirar. Eso se llama satélite terrestre,
Sonrió Tarik. El único punto donde 100% no nos conocen, aunque, conociendo a los fotógrafos, probablemente incluso allí llegarán. Pero las burlas no ocultaban el peligro auténtico. Su alianza no parecía difícil solo por causa de la presión externa. Había barreras internas. El clan de Tarik, aunque vanguardista para los criterios de la zona, no parecía totalmente listo para dejar entrar a una artista europea como nuera. Su madre, una dama elegante y poderosa, dio a entender en el contacto inicial que consideraba a Amelia interesante, pero no apta. Ella no respeta nuestra fe, Tarik, pronunció Aisha durante uno de los banquetes del clan, cuando Amelia caminó a otra sala. No conoce nuestras reglas, nuestras costumbres. ¿Cómo se integrará en nuestro clan? Ella no está obligada a integrarse, mamá, replicó Tarik con calma. Ella está obligada a seguir siendo ella misma. Precisamente por eso la adoro. La pasión es magnífica, suspiró su madre. Pero la alianza no es solo pasión, es la fusión de clanes, de costumbres, de reglas. Entonces, probablemente, ha llegado el momento de actualizar qué significa la fusión en nuestro siglo. Amelia conocía estos diálogos, aunque Tarik intentaba protegerla de ellos. Percibía la presión, notaba las miradas escaneadoras de su parentela en los encuentros del clan. Parecía difícil demostrar continuamente que era digna, que no era simplemente una buscadora de oro, concentrada en su capital. Pero aún más difícil parecía entrelazar sus dos existencias. El camino de Amelia exigía vuelos continuos. 30 días en Viena, 60 en Madrid, un periodo en Londres. El sector de Tarik exigía su presencia en Doha, Riad, en encuentros con socios por todo el planeta. Se cruzaban por fragmentos entre las salidas de ella y los vuelos de él. Su alianza se moldeaba a base de contactos visuales, mensajes escritos en diferentes usos horarios, fines de semana arrebatados cuando lograban cruzarse a mitad del camino en algún lugar de Europa. Esto no puede prolongarse eternamente, pronunció Amelia tras una semana especialmente agotadora, cuando no se cruzaron en 2 semanas por causa de su gira por América. Ambos nos estamos agotando. Esta distancia, esta presión continua. ¿Qué propones?, preguntó Tarik. Estaban en sus apartamentos alquilados en Londres. Tras el cristal, zumbaba el ajetreo nocturno. No lo sé, replicó Amelia sinceramente. No soy capaz de dejar el canto. Esto no es un trabajo, es lo que soy. Yo no soy capaz de dejar mis deudas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tarik guardó mudez, mirando por el cristal. Luego se volvió hacia ella. Unir nuestros destinos, pronunció con calma. Amelia se quedó petrificada. ¿Qué? Conviértete en mi esposa, repitió Tarik y ahora la miraba fijamente. No porque esto solucione todas las desgracias, ni porque esto lo haga todo más fácil, sino porque ansío caminar a través de esas desgracias contigo, oficialmente, para siempre. Tarik, es absurdo. Nos conocemos solo hace 6 meses. Tu clan está en contra. Las publicaciones nos destrozarán. Ni siquiera sabemos cómo entrelazar nuestras existencias. Lo comprendo, interrumpió. Comprendo todo esto, aún así ansío. Ansío despertar a tu lado, incluso si esto sale solo un par de veces al mes. Ansío que seas mi esposa, mi compañera, mi clan. Se arrodilló. Un hombre lujoso, acaudalado, potente, que podía tomar todo lo que deseara, rogaba humildemente por sus manos. Amelia Blanc, conviértete en mi esposa. No juro que será fácil, pero juro que nunca será aburrido. Juro adorarte cada día, independientemente de en qué zona del planeta nos ocultemos. Amelia lo miraba y por sus pómulos fluía la humedad. Esta condición parecía absurda, salvaje, llena de barreras hipotéticas, pero también parecía la cosa más auténtica que alguien jamás le había propuesto. Sí, susurró, seré tuya.
Tarik puso en su dedo un anillo. No uno gigantesco y vulgar, como se podría esperar de un hombre rico, sino uno fino, con una única piedra impecable, abrazada por diminutas esmeraldas. Verde como tus ojos, explicó. Ansiaba que pareciera personal, no simplemente una exhibición de capital. Se fundían en besos, reían, lloraban ambos. A pesar de todas las barreras que les aguardaban por delante, en aquel instante parecían absolutamente radiantes. Has dado alegría a mi heredero, pronunció Aisha cuando se quedaron a solas. Esto es todo lo que verdaderamente importa para una progenitora. Perdona por el frío. Simplemente temía que él buscara con el interior y no con la razón. A veces el interior es más sabio, replicó Amelia suavemente. En la fiesta de París, ella hizo música para Tarik, una salida personal exclusivamente para él y un grupo pequeño, no una aria teatral, sino una composición folclórica española sobre la pasión, la misma que canturreó la noche inicial en el hotel, el giro final. Tarik lloraba. Sin avergonzarse de la humedad, este hombre potente y orgulloso lloraba escuchando cómo la dama que adoraba interpretaba exclusivamente para él. Nunca comprendí, pronunció después, apretándola en sus manos, cómo las personas en los montajes eran capaces de transmitir pasión con notas. Parecía absurdo, pero ahora lo comprendo. Me has dicho, te adoro de mil caminos, con cada sonido. Su alianza no parecía ideal. Se arrastraban las barreras con los planes, se arrastraba la presión de las publicaciones y el clan. Estallaban tormentas, estallaban momentos difíciles cuando parecía que esto se derrumbaría, pero trabajaban en la alianza. Tarik remodeló su plan para acudir a cada una de sus salidas, incluso si esto exigía volar media vuelta al planeta por una sola noche. Amelia se entrenó para respetar y adorar sus costumbres. Aprendía el idioma oriental, respetaba las reglas cuando estaba con su clan. Moldearon un universo personal, no totalmente europeo, no totalmente oriental, sino una fusión única de dos costumbres, de dos existencias, de dos almas potentes que decidieron caminar juntas. 2 años después de la fiesta, nació su heredero. Lo llamaron Karim, un nombre que sonaba lujoso tanto en oriental como en español. Un niño pequeño con el cabello oscuro de su progenitor y los ojos verdes de su madre, que lloraba cuando Amelia no le canturreaba antes de dormir. «Siente las notas», reía Tarik, acunando al bebé que gritaba. «Conoce el nivel». Exclusivamente la progenitora es capaz de calmarlo. Malcriado desde el inicio. «¡Malcriado!», le guiñaba un ojo a Amelia, tomando al heredero en sus manos y arrancando una melodía tranquila. Karim se callaba instantáneamente, conquistado por el timbre de su madre. El camino de Amelia no se detuvo tras el inicio de Karim. Al contrario, su timbre cobró cuerpo, se volvió más profundo. Obtuvo nuevos tonos de pasión que solo el nacimiento es capaz de entregar. Los conocedores escribieron que su salida en Carmen, tras el inicio de Karim, pareció la más conmovedora de toda la historia del teatro. Interpretaba sobre la atracción de la progenitora no como artista, sino como madre. Tarik se transformó en su fan más fiel. En cada una de sus salidas, en la fila inicial con un jarrón de rosas, ovacionaba más fuerte que la multitud. No se jactaba de su capital, ni de su sector, ni de su autoridad, sino de la dama que adoraba. La dama que forjó de nuevo su existencia de una cadena de operaciones a un relato auténtico. ¿Guardas en la memoria aquella noche?, preguntó Tarik una vez cuando reposaban en el balcón de su casa en Doha, observando cómo Karim jugaba en el jardín. ¿Cuál?, preguntó Amelia, aunque conocía la verdad. Cuando te mojé con la bebida y como un tonto propuse 5 millones por una composición. El error más lujoso de tu existencia. El error más lujoso, asintió él,
Pensé que compraba una diversión para una noche y obtuve toda una existencia. ¿Comprendes que es lo más paradójico?, pronunció Amelia. Si hubiera tomado aquellos 5 millones entonces. Nosotros, lo más probable, nunca nos habríamos encontrado juntos. Yo habría interpretado, tomado los fondos, desaparecido, pero dije que no, y eso te atrapó. Te obligó a ver en mí a una persona y no a un producto. Resulta que alabo al Creador por tu firmeza y orgullo, sonrió Tarik. Ellos se quedaron en mudez, contemplando el ocaso sobre Doha, sobre la ciudad donde todo arrancó. A pesar de todas las barreras, todos los muros que rompieron y aún debían romper, parecían felices. Porque a veces los relatos más lujosos no arrancan con la atracción al primer vistazo o el encuentro ideal. A veces arrancan con una bebida derramada, una condición atroz y una dama que tuvo la firmeza de decir no al hombre acostumbrado exclusivamente al sí. A veces, si hay mucha suerte, este relato no finaliza con un inventado y vivieron felices por siempre, sino con una felicidad auténtica y vibrante. Difícil, imperfecta pero absolutamente pura.